Javier Ortega Smith, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estábamos analizando y comentando la intervención del presidente de su partido en digamos, en el duelo dialéctico con el presidente del gobierno. Sobre las cuestiones, por ejemplo, impositivas, que hemos preguntado también al Partido Popular, por hablar o poner sobre la mesa cosas que hoy se han dicho en concreto en el Congreso de los Diputados. Esa propuesta o ese anuncio de fiscalidad o de impuesto especial mientras duren las actuales circunstancias a las grandes energéticas y a la gran banca para sufragar gastos sociales. ¿Ustedes lo ven bien o esperan como el PP a conocer con detalle o ya tienen la respuesta de antemano? Mire, la realidad de las propuestas de Sánchez es que, como se ha demostrado en su gobierno, es puro humo y mentira. Los resultados ya los conocemos. Las propuestas de Sánchez están provocando la ruina, la miseria y el endeudamiento de España, y por tanto son un retraso para las posibilidades de los españoles y de las empresas españolas y de los autónomos y de la gente del campo y la gente de la mar poder tener una oportunidad de futuro. Una vez más se saca medidas de la chistera, lo que podríamos denominar claramente cortinas de humo, que además son falsas. Mire usted, cuando el presidente de gobierno dice que va a entregarle a los jóvenes la cantidad de 100 euros, son los 100 euros que previamente les ha sacado a sus padres en los cuantiosísimos impuestos que aplica sobre los españoles. Cuando dice que va a poner un impuesto a los bancos, ha debido pensar que los españoles somos ingenuos. ¿Qué cree? ¿Que los bancos lo van a pagar? Los bancos van a elevar sus comisiones y sus costes para que al final el consumidor final, que es el español de a pie, que va a un cajero automático, que tiene sus pequeños ahorros en el banco, sea el que lo pague. Todo esto es una maniobra de distracción. ¿Por qué no dice realmente lo que está en sus manos? Y eso es lo que no hace. Por ejemplo, bajar el IVA. Por ejemplo, reducir a la mitad ese 40% que pagamos los españoles en impuestos en los combustibles. O, por ejemplo, los cuantiosísimos impuestos que gravan la electricidad, que gravan el gas. Eso es lo que nos hubiera gustado escuchar hoy del presidente del gobierno. Pero este presidente del gobierno hace mucho tiempo que perdió toda credibilidad. Entró en el gobierno prometiendo que jamás pactaría con los separatistas, que jamás pactaría con quienes tenían las manos manchadas de sangre y con los golpistas. Y son sus socios preferentes, son en quienes se apoya para controlar la justicia, para tergiversar la historia y para imponer sus ideas y sus leyes ideológicas. Por tanto, si hablamos de fiscalidad, no hablemos de Pedro Sánchez. Solo hay imposición fiscal, pero no hay rebaja fiscal real, que es lo que necesitan los españoles. Pero en asuntos energéticos tengo entendido que con las medidas especiales sí se ha bajado. Primero del IVA de un 21 a un 10% y luego de un 10 al 5, es decir, ha bajado 16% de un 21, que no es poca cosa. Se ha eliminado el impuesto de generación eléctrica. O sea, algunos impuestos sí que se han bajado. Lo que se habla aquí es de los grandes beneficios extraordinarios de la gran banca y de las energéticas, utilizarlos para ayuda social, para becas, para transporte gratuito, mientras duren las actuales circunstancias. Mire, lo que debe hacer, insisto, este gobierno es reducir, que tiene margen y amplísimo, los hidrocarburos, los impuestos sobre los hidrocarburos, sobre la energía eléctrica. Pero ¿sabe cuál ha sido la solución del presidente Pedro Sánchez? Decir en la tribuna que hay que tener la cara de cemento armado para atreverse a decirle eso a los españoles, que lo que hay que hacer es apagar la calefacción, bajarla o bajar el aire acondicionado. O sea, que el españolito de a pie lo que tiene que hacer es pasar calor en verano y pasar frío en invierno. ¿Para qué? Pues para que el señor Sánchez se pueda gastar, por ejemplo, 20.000 millones entregándoselo al Ministerio de la Desigualdad, de sus políticas de imposición ideológica, o seguir poniéndose en la solapa, como le ha recordado nuestro presidente Sánchez, el símbolo de la Agenda 2030, esa que está arruinando a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, que está llevando a la ruina al campo. Esa es la realidad. Los retoques de maquillaje que hace frente a los medios de comunicación no llegan de ninguna manera al bolsillo real de los españoles. Y por tanto, este gobierno, si por algo se ha destacado, es en llevar a España a la ruina.
y hacerlo en un debate llamado del Estado de la Nación a personas que no aceptan ningún tipo de debate, que no aceptan que se debata, por ejemplo, sobre la política de migración, que está permitiendo con su política de fronteras abiertas la entrada de inmigración ilegal en España, con el riesgo y la seguridad en nuestras calles, que no permite que se debata, por ejemplo, las leyes de ideología de género, que de ninguna manera están acabando con la violencia contra las mujeres y que además permite la desigualdad ante las leyes frente a otro tipo de víctimas, como pueden ser las mujeres víctimas de parejas lesbianas o los hombres de parejas homosexuales o los hombres a manos de las mujeres. O, por ejemplo, que no permite un debate sobre lo que está pasando en España, por ejemplo, en la educación o con la falta del derecho de muchos españoles a poder hablar español. Y así tantas y tantos debates que ha hurtado. Y lo dice además un gobierno que no cree en el Estado y que no cree en la nación. Dijo el otro día en el País Vasco que Euskadi era un país y lo equiparaba con España, o cuando habla de las relaciones España-Cataluña, como si estuviera hablando de España con Francia. ¿Cómo puede haber un debate del Estado de la Nación en quienes no creen en ningún tipo de debate democrático, quienes no creen en el Estado y quienes no creen en la nación? Bueno, en cualquier caso no es lo mismo un país que una nación, ni una nación que un Estado. Decía usted hace poco, las fronteras están abiertas. Parece que muy abiertas. En la principal frontera que tenemos, que es con África, no las tenemos. Pero al margen de esta cuestión, señor Ortega Smith, Sánchez les acusa a ustedes de que para ser un partido que se define como obrero, han votado en contra de la subida salarial de los trabajadores o de una reforma laboral que ha creado empleo de más calidad. ¿Qué tienen que decir a esto? Pues tenemos que decir que Vox es un partido que está con la España que madruga, con la España que trabaja. Y la prueba la tiene en que en los barrios más humildes, en los antiguos llamados distritos o cinturón rojo de Madrid, es donde más se está votando a Vox, en los pueblos, la gente trabajadora. Y por tanto, evidentemente, claro que es un partido que está cercano a los trabajadores. Pero no hemos apoyado las medidas de un gobierno que han dado como resultado mayor empobrecimiento, que han dado como resultado una España donde la mayoría de los jóvenes no encuentra futuro y tiene que salir fuera de sus fronteras, donde el paro empieza a ser un mal endémico y donde la realidad de la economía, de las empresas, de la pequeña y mediana empresa y de los autónomos es que están completamente asfixiados. Todas las medidas que ha puesto este gobierno desde que llegó a tomar posesión de investidura han ido llevando a España a una situación cada vez más galopante. Ya sabemos que para el presidente Sánchez la culpa siempre la tienen todos los de fuera. Es la pandemia, es Putin, es la Filomena, cualquier cosa, ¿no? Y la ola de calor también, pero la realidad es que sus medidas no solo no están ayudando, sino que están empeorando la situación. Bastaría con pensar que el gobierno ha sido condenado por el Tribunal Constitucional por haber aplicado unos estados de alarma encubierto, unos estados de alarma declarados inconstitucionales. Ha encerrado a los españoles, ha cerrado sus negocios y ha decidido arbitrariamente que unos trabajos eran esenciales y otros no. Y esto ha costado la ruina de muchísimos españoles, de muchísimos autónomos y de muchísimos empresarios. Con nosotros tiene que tenerlo claro Sánchez, distancia infinita. No vamos a apoyar a un gobierno que ha pretendido secuestrar a los españoles, un gobierno que está siendo rehén de los separatistas, de los filoetarras y de los podemitas, de las cartillas de racionamiento, como las denominaba el propio Sánchez en campaña. Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, muchísimas gracias por atender la llamada y la conexión de Televisión Española en esta noche en que estamos analizando el debate del Estado de la Nación. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchísimas